Bueno, si os parece, vamos empezando. Gracias. Me gustaría presentaros a continuación a Antidio Martínez de Lizarrondo. Es el próximo ponente, después del cual tendremos el debate. Antidio es diplomado en Trabajo Social, licenciado en Sociología y doctor en Trabajo Social. Es profesor asociado en la Universidad Pública de Navarra, responsable del Observatorio Permanente de Inmigración de Navarra hasta el pasado mes de septiembre, cuando fue nombrado director de servicio del Observatorio de la Realidad Social en el Gobierno navarro. Antidio, cuando quieras. Gracias. Gracias a Ikuspegi, a Biltzen, gracias por la invitación a estas jornadas. Bien, antes de pasar a hablar de la ponencia por la cual se me ha invitado, y aprovechando las dos ponencias anteriores, un inciso que es mejor, os enseño la diapositiva mejor que hablado, ¿no? En la línea, precisamente, reforzando el estudio del cual nos ha hablado Arkaitz, unos pequeños datos, ¿no?, que refuerzan un poco desde el punto de vista de Navarra lo que ha comentado Arkaitz en el estudio que han hecho. Esta diapositiva es del presupuesto ejecutado por programas del Departamento de Políticas Sociales en Navarra, el Gobierno de Navarra, en 2007 y en 2012. 2007, previo a la crisis, y 2012, pues en pleno apogeo de la crisis, ¿no? 4 o 5 años después de empezado. Entonces, ¿qué es hablando en materia de inmigración, de gasto, de inversión, etcétera, de estas cosas de los que nos comentaba Arkaitz, qué es lo que se traduce en esta diapositiva? Que lo mismo pasa en términos, digamos, seguramente para el Gobierno vasco. Lo que pasa en este caso está desagregado, ¿no? Pues como podéis ver, en 2007 el 80% del gasto era lo que luego se llamó la ANAP, que sigue siendo pues la Agencia Navarra para personas dependientes, y ahí se incluyen personas mayores, dependientes y discapacitadas. Y el 20% eran gasto, digamos, social, que era incorporación social y atención primaria. En incorporación social, esos 16 millones de euros del año 2007, que luego se integran en una gran sección esa atención primaria e inclusión social en 2012, esos 16 millones, ahí va incluida la anterior renta básica, actualmente renta de inclusión social, aquí la renta de garantía de ingresos, el equivalente, ¿no? Que ese gasto de 80-20 en 2012 pasa pues a 75-25, por decir así, en grandes cifras. ¿Qué es lo que vemos? Pues que las personas inmigrantes, ¿no?, cuando se habla, por ejemplo, hacen mayoritariamente el gasto social, ¿no? Se llevan, además se dice, ¿no?, el gasto social, etcétera. Pues como sabemos, y lo mismo pasa para Euskadi, en Navarra, 1,5 de cada 100 personas extranjeras tiene más de 65 años, frente a 1 de cada 5 dentro de la población con nacionalidad española, ¿no? El 20% de la población española, Navarra, tiene más de 65 años, con lo cual son mayoritariamente los que hacen uso de las prestaciones, de los recursos, etcétera, de ese 75% de gasto de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas en 2012. La renta, es cierto que en la RIS, el equivalente a la renta de garantía de ingresos, el 50% de las personas perceptoras son inmigrantes. Son inmigrantes porque es un derecho y porque están en mayor situación de vulnerabilidad. Pero aun y todo, ese gasto, ¿no?, en 2012 eran unos, pues podemos decir, de 50 millones, 25 podemos decir, ¿no?, 25 millones de euros. Pero sobre los 187 millones de euros del año 2012, es una mínima parte comparado en términos generales, ¿no? Sin más, quería hacer esta puntualización, mejor decirlo y que lo vierais antes que comentarlo y demás, de cara también pues al debate. Y con todo ello, pues paso a hablar del asunto por el cual se me ha traído aquí, ¿no? Vale. Bien, voy a hablar de la medición de la integración. De la medición de la integración, entendida medición de integración entre personas inmigrantes, personas extranjeras y, ahora lo acotaremos, y personas autóctonas, centrándome en los ámbitos de empleo y bienestar. Bien,
Bueno, lo primero que he de decir es que la ponencia se basa en una investigación, un estudio realizado por 4 observatorios regionales, territoriales de la inmigración, que serían Ikuspegi, el OPINA de Navarra, el OPAM, el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones de Andalucía, y OBITEN de Tenerife. La idea surgió en Sevilla en el año 2010 dentro de los encuentros que teníamos para relacionarnos, para mantener una colaboración, etcétera. Entonces surgió la idea de estrechar lazos a través de una investigación, ¿no? La investigación lo pensamos y viendo, digamos, sobre todo ciertos antecedentes a nivel europeo de por dónde iban algunas tendencias y los déficits en España, ahora hablaré de ello, en cuanto que no se había tratado la medición de la integración como tal, nos propusimos medir la integración entre personas inmigrantes y personas autóctonas, centrándonos en la dimensión regional, que nosotros al final somos observatorios regionales, ¿no?, territoriales, y nos interesaba especialmente, pues más que una visión macro, que también pues centrarnos en lo que nos afecta en nuestros territorios, saber de ello, ¿no? Y nos propusimos elaborar un sistema de medición de la integración a escala regional. Este estudio ha tenido 2 fases, ¿no? En primer lugar, a través del antiguo Ministerio de Trabajo e Inmigración, el actual MEIS, se hizo 4 encargos paralelos a los observatorios, pensando en 4 áreas temáticas que son las que, digamos, pueden abordar, entendemos, los ámbitos de la realidad social que tienen que ver con la integración de inmigrantes, 4 grandes áreas. Entonces, cada uno de nuestros observatorios se encargó de analizar, de buscar primero los indicadores posibles, ¿no?, el contexto para ello, las fuentes estadísticas en base a unos requisitos que ahora os comentaré, y realizamos un informe. Ikuspegi se encargó ya lo adelanto, del bienestar individual. OPINA de Navarra nos encargamos de la ciudadanía, entendida como acceso a los derechos de ciudadanía. OPAN se encargó de las relaciones sociales intergrupales y OBITEN se encargó del área económica, empleo, etcétera, pero entendida de una manera amplia, ¿no? Eso fue durante 2 años, entre 2011 y 2012, ¿no? Entre 2013 y 2014 lo que hicimos fue, con nuestros propios medios, la investigación estaba a medias, no se había homogenizado, entonces con nuestros propios medios nos encargamos de optimizar los indicadores a través del cálculo de cocientes y de trasladarlo, bueno, luego os comento más tranquilamente, y unos índices a través de herramientas cuantitativas. Optimizamos el resultado y se publicó el año pasado a través del OPI, del Observatorio Permanente de Migración Estatal. Se publicó este estudio, que lo tenéis colgado y del cual pues seguramente algunos ya sabréis, ¿no? Y ahora pongo ahí entre interrogantes fase 3 y podemos entender como fase 3. Nos hemos comprometido con la segunda edición, esto es, estamos ya trabajando en digamos, en la renovación y la continuación de los datos anteriores para compararlos con los últimos datos disponibles, que en este caso sería seguramente el año 2014. Vale. Bien, antecedentes de este estudio. Lo que habría que comentar es que a nivel institucional, en la Unión Europea, en la última década, la medición de la integración, entendido como la medición de la integración, entendido como la medición de las situaciones, ¿no?, de facto en las cuales está la población nativa frente a la población de origen inmigrante, es una prioridad para las instituciones europeas, especialmente para la Unión Europea. Eso sería lo primero que hay que comentar, ¿no? Por tanto, a partir de ahí han surgido diversas iniciativas, diversos estudios académicos y no académicos, ¿no?, también de las administraciones propias, intentando abordar esta cuestión en Europa. Pero en el Estado español hasta ahora esto no había sido una prioridad, ¿no?
En este asunto, la Declaración de Zaragoza, que es del año 2010, se juntaron, para quien no lo sepáis, se juntaron los diferentes ministros del ramo en Zaragoza con un trabajo previo, obviamente, hecho, ¿no? Y la Declaración de Zaragoza se propone ya medir esta cuestión de manera comparada para diferentes países de la Unión Europea a través de unos indicadores basados en fuentes estadísticas oficiales, que este sería el punto clave de este sistema de medición, ¿no? Que son fuentes estadísticas oficiales, no son encuestas ad hoc para ello. Dentro de estos antecedentes, pues muy brevemente, sin más, ¿no?, de lo que ha ocurrido en estos años de estudios, investigaciones, iniciativas que con mejor o peor grado de realización, quiero decir, realización de llevada a efecto, ¿no?, de puesta en marcha, pues han sido antecedentes para nuestro estudio. En el año 91, por ejemplo, pues hace ya 24 años, Francia ya decidió, ahí veis, a través del Haut Conseil a la Integración, el Alto Consejo de la Integración, propuso un sistema de medición con diferentes indicadores, ¿no? Ha habido estudios, como por ejemplo de Benchmarking in Immigrant Integration del año 2003, buenas prácticas, ¿no?, sobre la integración de inmigrantes, el proyecto LISI, para midiendo también la ciudadanía activa. Este proyecto entre el año 2006 y 2007, en el cual participó España, también fue muy relevante y ha sido un punto de partida para nosotros importante a la hora de establecer indicadores comunes y que sean comparados con otras, en este caso era con otros países, pero nosotros lo que intentamos es que sean comparados a nivel regional, ¿no? El informe FOESA, como estudio y el Barómetro Social de España, sin abordar específicamente la inmigración, nos han servido también como sistema de mediciones, ¿no?, de las áreas sociales. El MIPEX, ¿no?, como tal, aunque aborda, como conocéis, no aborda la situación de la población inmigrante, sino lo que aborda es la comparación normativa de digamos, lo que serían las precondiciones, pero también han sido referentes. Esta tabla sería de la Declaración de Zaragoza, las 4 áreas en las cuales, los 4 ámbitos en los cuales dividía la medición de la integración y los indicadores posibles, que algunos de ellos, ¿no?, la mayoría, podemos decir que sí que se reflejan en el estudio del cual os voy a comentar ahora, ¿no? Posteriormente, Eurostat, como os digo, a nivel europeo ha sido una prioridad. Eurostat ha seguido haciendo estudios específicos, midiendo a través de los datos oficiales la situación de la población foránea, comparada con bueno, en este caso, no os voy a adelantar nada, comparada en este caso con la total. Nosotros comparamos con la nativa. Y pues la OCDE también ha estado en ello, ¿no? Y algunos países como Irlanda Irlanda sería el único país que anualmente hace un informe, un report sobre la integración de inmigrantes basado en estas estadísticas, por decir así. Con todo ello, bien, algunos puntos previos de partida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las instituciones hablan de ámbitos de intervención a la hora de medir. Nosotros nos hemos basado más en la literatura académica que habla de ámbitos de la realidad social, que es, digamos, lo que en realidad, pensando, ¿qué es cómo vive la gente?, ¿no? Pues los ámbitos de la realidad social, en los cuales cómo estructuramos, cómo podemos medir nuestra situación, ¿no?, en este caso comparada con personas de diferentes orígenes, ¿no? Y hacemos hincapié como novedad, ¿no?, porque hasta ahora ha sido no se había abordado en estos antecedentes, era algo, digamos, transversal, pero en el cual se veía que no es muy difícil de medir y se ha hecho un esfuerzo por medir las relaciones sociales intergrupales, un ámbito absolutamente indispensable a la hora de medir la integración de una persona en una sociedad ajena, ¿no? Pero encontrar los indicadores de fuentes estadísticas que sean periódicas, pues es muy difícil, ¿no? Indicadores posibles hay muchísimos, pero que realmente sean abordables, pues menos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también lo que hemos tenido es importante matizar y hay que concretar es el contexto, la heterogeneidad que existe de manera territorial en España. Es algo que
que hay que explicar para el contexto de por qué suceden las cosas, ¿no? Porque suceden por algo, ¿no? En gran parte. Otra cuestión es que no todo se puede explicar, pero sabemos que la heterogeneidad tiene una gran base, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, del bienestar, etcétera, para explicar algunas situaciones que luego veremos, ¿no? Bien, algunas claves metodológicas de este estudio. En primer lugar, nuestros indicadores, el sistema de medición transversal que se propone, son indicadores operativos, ¿no? Son indicadores reales que se pueden medir y trasladar, ¿no? No frente, digamos, a otras ideas que a veces dicen, pues estos estaría bueno medir tal cuestión, y dice, ya, pero si medir esa cuestión es imposible, ¿no? Salvo con una encuesta ad hoc que te va a costar X dinero, ¿no? Del cual no dispones, pues la intención es muy loable, pero no se puede hacer. Nuestros indicadores son operativos, ¿no? Partimos de un análisis en cada dimensión de la realidad, en cada uno de estos 4 ámbitos, como os comento, ¿no? Y un análisis conjunto. Una diferencia, como os acabo de decir, frente a lo que propone la Unión Europea a través de la Declaración de Zaragoza y a uno de los estudios que han seguido, que han hecho, es que nosotros comparamos la población autóctona con la alóctona, básicamente. En términos, luego, la idea, por ejemplo, de traducir el país de nacimiento, luego vimos que tenía sus dificultades y básicamente va a ser población con nacionalidad española frente a población con nacionalidad extranjera. Frente a la Unión Europea, que lo que hace es medir la población extranjera con el total, con lo cual dentro del total estás midiendo con una parte. Entendemos que nuestra propuesta en este sentido es más fina, ¿no? Partimos a la hora de... Tuvimos muchos debates, ¿no? Internos en cada grupo y conjuntos entre los 4 observatorios sobre qué es la integración. Sería ya el principal punto de partida, ¿no? Y con todos los matices que queramos poner, ¿no? Porque nos llevó muchos debates y mucho rato de darle vueltas al tema, pues al final pensamos que el concepto que más se aproximaba era equiparar. Equiparar, dices, pues cuando la situación de una población es similar, en este caso igual a otra, podemos entender que estamos en términos generales integrados en un contexto, con todos los matices que queramos, ¿no? Porque como veremos, las situaciones uno puede estar integrado, equiparado, ¿no? Según los datos, en un ámbito, pero va a ser desigual en otro, ¿no? Nuestro sistema, por ejemplo, como novedad, tiene la capacidad, sienta las bases para un seguimiento longitudinal, ¿no? Como son fuentes estadísticas oficiales, periódicas, nosotros, en primer lugar, en esta primera edición, comparamos la situación previa a la crisis en el año 2007 con datos de 2011, que eran los últimos publicados en el momento en el cual abordamos esta investigación. Y como os digo, precisamente ahora estamos con la segunda edición, empezando con la segunda edición, porque como tenemos, son fuentes estadísticas ya realizadas, publicadas, periódicas, pues vamos a darle a ello. Otra cuestión es que siempre cualquier sistema es mejorable. Un ejemplo, por ejemplo, a otro nivel sería el MIPEX. El MIPEX de la primera edición a la última presentada este año, pues cada vez va mejorando porque pues ves dónde tienes margen de mejora y toda crítica nos ayuda a avanzar, ¿no? Los requisitos sería una de las cuestiones primeras clave a la hora de explicar cómo se monta este sistema, ¿no? Pues los indicadores que finalmente se presentan, el sistema de 24 indicadores, ¿no? Son los elegidos, son los que finalmente creímos convenientes porque cumplían los 6-7 requisitos básicos que otorgábamos a las fuentes de origen, ¿no? Y se quedaron fuera otros indicadores súper interesantes, ¿no? Y que alguno de ellos estuvimos luchando hasta última hora, luchando incluso que al final, o sea, de elaborar el indicador, meterlo en el sistema, pero al final ver, por ejemplo, un matiz, una de las, por ejemplo, la última parte, ¿no? El tener una interpretación clara, positiva acerca de los procesos de integración, pues a un indicador ya realizado vimos que era ambiguo. ¿Y cómo era ambiguo? Pues porque no nos decía, dependiendo cómo lo mirases,
puede tener una interpretación positiva o negativa, ¿no?, acerca de los procesos de integración, ¿no? No voy a entrar al detalle de alguno de esos, pero os podéis imaginar que hay algunos indicadores, por ejemplo, se me ocurre el uso de servicios sociales, ¿no? Pues depende cómo lo mires, es positivo o negativo, aunque como acceso a los derechos sería interesante conocerlo, su utilización pues puede ser contraproducente. ¿Y qué requisitos serán estos? Pues, por ejemplo, para las encuestas, que las muestras fueran representativas, ¿no? Hay otros indicadores que provienen de registros, pues los registros son, pero las encuestas, que la muestra fuera representativa. Por ahí, por ejemplo, se nos cayó una de nuestras iniciales intenciones o prioridades, que era que la comparación, ya os avanzo, fuera autonómica. No pudo ser autonómica porque muchas encuestas, como la EPA, la ECU, la encuesta de condiciones de vida, etcétera, para comunidades autónomas más chiquitas, tipo Navarra, Asturias u otras, la muestra, en algunos casos, para la población extranjera, es tan menor que el margen de error no nos daba la suficiente fiabilidad para poner, digamos, ese mapa autonómico, ¿no? Con lo cual, os avanzo ya, lo que hicimos fue agrupar por regiones, ¿no? Otros requisitos, ya os he dicho lo de las fuentes, la periodicidad, permitir la desagregación según nacionalidad, en algunos se pudo, en otros no, distinguir entre nacionales de Unión Europea y no Unión Europea. Para la Unión Europea, digo como institución, esto es una prioridad, pero si bajamos luego a nivel de estadísticas, de indicadores, pues hay algunos que en las propias bases de datos no se recoge. Es una pena. En este caso también, otra de las, digamos, de los aprendizajes que hemos tenido con este estudio es hacer proposiciones de mejora, y hacer proposiciones de mejora a las instituciones para que mejoren sus bases de datos, ¿no? Sea para que lo hay, para que los datos que se hacen en encuestas sean públicos, ¿no? O sea, que no tengas que acceder a los microdatos de pedir, etcétera, cuando ya sabes que igual se recoge el país de nacimiento, ¿no? O sea, simplemente para que mejoren las bases de datos, que también, ¿no? Y, como os decía, también permitir desagregaciones a escala infraestatal. Bien, de tiempo voy bien más o menos. ¿Cómo lo trasladamos esto a esta equiparación que os digo? Pues a través de cocientes, ¿no? Que Arcaiz ha comentado también que lo habían utilizado en el estudio previo que ha comentado, ¿no? Cocientes entre de construcción heterogénea. En algunos casos, por ejemplo, alternamos numerador y denominador, sea población extranjera o autóctona, para que el cociente tuviera la misma interpretación. Esto es, que el 1 significara la igualdad entre inmigrantes y autóctonos, ¿no? Que más de 1 significara una mayor desigualdad de la población extranjera, y menos de 1 una mejor situación, por decir así, de la población extranjera. Aunque a verlo haylo, hay indicadores en los cuales hay una mejor situación de la población extranjera. Otra cuestión es que el contexto, pues como nos podemos imaginar, no sea así, ¿no? Bien, este sería un ejemplo, y ahí, por ejemplo, en este caso os avanzo y podéis ver a través de las dimensiones de los ámbitos de empleo y bienestar, podéis ver ya los indicadores que componen estas áreas, ¿no? En el caso de empleo fueron los indicadores 7 indicadores, y en bienestar fueron 5. En el área de relaciones sociales fueron otros 5 y en ciudadanía 7. En el área de empleo fueron actividad, empleo, paro, temporalidad, ocupaciones elementales, sobrecualificación y ganancia media, ¿no? Y en bienestar, los hogares que llegan con dificultades a fin de mes, el gasto medio del hogar, las personas por habitación del hogar, el estado de salud percibido y los estudios superiores. Ahí, como podéis ver, pues eso, se alternaban numerador y denominador para que el resultado fuera el indicado y que fuera para todos el mismo. Algunos matices, ¿no? Sobre este sistema. Nosotros somos los primeros críticos, ¿no? Y es la única manera, como digo, de avanzar, ¿no? Y algunas cuestiones se pueden pelear y otras es más difícil. Los datos, como pone ahí, pues son los datos secundarios para bien y para mal, para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué? Porque los requisitos hacen que en algunas cuestiones haya indicadores
susceptibles que a nivel, por ejemplo, a nivel de Estado sí que existirían, se podría hacer el sistema se podría mejorar a nivel únicamente de Estado comparado con otros países, pudiera incorporar otros indicadores, pero a nivel regional, que es lo que a nosotros nos interesa, no es posible, ¿no? En cuanto al estatus migratorio, ya os lo avanzaba también, es una aproximación un tanto imperfecta, ¿no? No es lo que quisiéramos, por ejemplo, realmente lo más puro sería a través del país de nacimiento, ¿no? Y comparas orígenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el país de nacimiento no está incorporado en muchísimas bases de datos, ¿no? Y cuando está incorporado, el margen de error se eleva, como comentaba, pues de una manera ostensible. Y, por tanto, la dicotomía básica que hemos utilizado es nacionalidad extranjera y nacionalidad española. Y en cuanto a la aproximación regional, tras esta imposibilidad de hacerlo a nivel autonómico, lo que utilizamos fueron las regiones, un sistema de Eurostat que es las NUTS 1, que agrupa las 19 con las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, las reduce en 7 grandes regiones que serían como comunidades autónomas, siguen manteniendo Canarias y Madrid, por ejemplo, ¿no? Y a ello se sumaría noroeste, que es la parte cantábrica, sin País Vasco, Galicia, Asturias y Cantabria, nordeste, que es Euskadi, Navarra, La Rioja y Aragón, este, que es Cataluña, la parte mediterránea, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, sur, que sería Andalucía, región de Murcia y las 2 ciudades autónomas, y centro, que serían las 2 Castillas y Extremadura, si no me equivoco, no me he dejado ninguna. Las fuentes utilizadas, pues algunas habituales, ¿no? Cuando se aborda la inmigración o el fenómeno migratorio, mejor dicho, ¿no? Pues la EPA, el padrón, etcétera, ¿no? La encuesta de condiciones de vida, y otras más novedosas, ¿no? Más novedosas que habitualmente no se tratan tanto, que alguna de ellas sí que, como podéis ver también en el estudio, veo que en parte nos ha servido para el aprendizaje y aportar en diversos estudios, como el que comentaba, por ejemplo, Arcaich, pues se ha utilizado, como no puede ser de otro modo, la encuesta de presupuestos familiares, ¿no? También la encuesta anual de estructura salarial y otras, por ejemplo, había incluso estadísticas que es que ni conocíamos que existían, no ya tanto en cuanto a fenómeno migratorio, sino a nivel general, con un banco de datos de personas electas en el cual ahí se incorporan los datos de las personas que son concejalas en los municipios, ¿no? españoles, y eso existe, es una estadística del INE, ¿no? Otra cosa es que no se sepa. Aludiendo, por ejemplo, a esta labor de Zapa, porque fue una labor de Zapa auténtica, de búsqueda de fuentes estadísticas, de investigación casi detectivesca para ver dónde podíamos sacar encuestas que fueran válidas para el propósito que queríamos. Bien, los 24 indicadores, los de empleo y bienestar, ya están comentados. De relaciones sociales intergrupales y ciudadanía, como no es el propósito de esta ponencia, os lo comento y pasamos exactamente ya más al área de empleo y bienestar, ¿no? En relaciones sociales serían hogares mixtos, la convivencia de parejas en hogar, hogares con menores dependientes, la capacidad lingüística y la aceptación. Y ciudadanía, habría 3, digamos, que son como precondiciones y que únicamente afectan a la población extranjera, que no son comparables como tal con la población autóctona, que serían la regularidad documental o irregularidad, en su reverso, ¿no? La residencia de larga duración y la nacionalización por residencia, más sufragio pasivo y sufragio activo, entendido pues precisamente lo que os comentaba, el banco de datos de los concejales, y en lo que es sufragio activo, las personas inscritas para votar, y la tasa de escolaridad no obligatoria en infantil y posobligatoria. Ahí tenéis, esto es recogido del libro. El libro no lo he comentado, pero os lo podéis imaginar, al ser de la serie de Lopi, está colgado también en la web de Ikuspegi y está colgado en la web del Ministerio, ¿no? Entonces os podéis descargar el PDF y verlo con más tranquilidad. Las fuentes, pues ahí veis la fuente, la periodicidad y la desagregación por origen para cada uno de los indicadores. Vale. Luego los resultados los analizamos por indicador, por cada área,
Y luego, por cada área, hicimos un índice sintéticos y a través del análisis multivariante hicimos una clasificación por cada ámbito y a nivel general, ¿no? E incluíamos también un semáforo sinóptico, ya veréis a qué me refiero con el semáforo sinóptico, un cuadro con diferentes colores donde combinamos los indicadores con regiones buscando perfiles. Lo vais a ver a través de 2 ejemplos. Bien, como os podéis imaginar, hablar de no tendría mucho sentido hablar indicador por indicador de los resultados obtenidos, y voy a hacerlo a través de 2 ejemplos de un indicador por cada área, ¿no? Voy a hacerlo en el paro en el área del ámbito de empleo y de hogares que llegan con dificultad a fin de mes en el área de bienestar. En cuanto a la tasa de paro, estos serían las 3 informaciones que hemos obtenido a nivel último, ¿no? En lo que se ha quedado por cada indicador. Bueno, os podría comentar que en los informes previos que hicimos hubo un anexo, en cada uno un anexo con una multitud de tablas, de gráficos, exponiendo una batería de información grandísima, que es muy valiosa, pero que al final, digamos, para lo que era el conjunto del estudio, pues valoramos, o metes un anexo con no sé cuántas páginas, con tablas, etcétera, que para las personas igual más investigadores, etcétera, investigadoras, nos puede resultar más interesante, pero al final lo desechamos, ¿no? Entonces, ¿cómo presentamos los resultados? A través de un gráfico radial que compara los años, en este caso 2007 y 2011, ¿no? Gráfico eso por regiones NUTS, y donde se puede ver la evolución, en este caso, del paro, ¿no? Aquí lo que podríamos ver, por ejemplo, es que en ese cociente donde 1 es la igualdad, ¿no? Y más de 1 es una peor situación de la población extranjera, pues lo que podemos ver es que en 2011 básicamente se ha agrandado, ¿no?, la brecha con respecto al comienzo de la crisis en el cociente de paro. Esto es, que las personas extranjeras estaban en peor situación que la población española 4 años después de empezar la crisis. Luego hacíamos un gráfico de aquí sí, comparando el cociente, ¿no?, de cada indicador con las tasas de paro, con las tasas de los españoles, en este caso la tasa de paro. Lo que podemos ver es, si nos acordamos, Nordeste, ahí estarían, por ejemplo, Navarra y la CAP, ¿no? Pues tenemos, con un diferencial del 2,70 aproximadamente, pues el mayor diferencial en la tasa de paro entre población extranjera y población autóctona. Esto es relevante, luego lo retomaré, ¿no? Estamos comparativamente, hay una mayor desigualdad, lo avanzo ya aquí. Frente a otras regiones, ahí veis, por ejemplo, Canarias y el sur, donde aparentemente, y esta dualidad que es importante y que se va a reflejar también en el otro, ¿no? Hay una mayor desigualdad aquí en una situación menos adversa, ¿no?, con la tasa de paro más baja. En cambio, frente a otras regiones, en este caso sur y Canarias, podéis ver a la derecha, donde en una situación mucho más adversa, con tasas de paro cercanas al 30%, la población inmigrante, la población extranjera, está más igualitaria, en situación más igualitaria y más equitativa con la población autóctona. Esto es una integración a la baja. Esto es un término que luego lo recogeré, es muy importante, ¿no? Y por último, hacemos para cada indicador una valoración cualitativa, ¿no?, sobre incluso la incidencia de la crisis, etcétera. Vale. Este es el semáforo sinóptico al que me refería, que hicimos por cada ámbito, recogiendo cada indicador y la situación mejor, más o menos igual o peor con la población autóctona en las 7 regiones NUTS, ¿no? Pues bien, en definitiva, el rojo lo que indica es una peor situación, ¿no? ¿Qué es lo como podéis ver? Por ejemplo, en el Nordeste, ¿no?, la segunda columna, la tercera columna por la izquierda, vamos, la segunda de resultados, pues que 4 de los 7 indicadores presentan una peor situación, ¿no?, una situación más desigual referente a la integración entre inmigrantes y población nativa. Frente a otras partes, a otras regiones, por ejemplo, en Canarias podéis ver una situación más igualitaria, pero es una situación más igualitaria que tiene su truco también, luego como os he avanzado.
Y por último, en los resultados hacíamos eso, a través del análisis clúster, ¿no? Se hacían unos análisis multivariantes, unos índices sintéticos, y este es el resultado más o menos que salía. Bien. Paso al área de bienestar con los resultados de los hogares que llegan con dificultades a fin de mes. Bien, en la misma línea que el anterior indicador, pues podéis ver ahí, por ejemplo, en la incidencia de la crisis, bueno, falta la leyenda en el gráfico radial, pero hay una peor situación respecto al inicio de la crisis, ¿no? La situación de la población extranjera empeoró ostensiblemente en casi todas las regiones, por ejemplo, salvo Centro y Madrid, ¿no? Y en el gráfico pues podemos ver una situación similar a la planteada en el indicador anterior. En el nordeste, en este caso que os afecta, eso afecta y nos afecta, ¿no? También a Navarra, pues en una situación en general menos adversa, ¿no? Que sería la línea de los hogares, o sea, de la tasa, ¿no? de la tasa abajo de los hogares, la línea de las X, de la X. El cociente es muy elevado comparado con el resto, ¿no? Frente, como podéis ver, por ejemplo, ahí Canarias y Sur también vuelven a estar en una situación más adversa, ¿no? De mayores dificultades, pero una mayor equiparación entre inmigrantes y autóctonos. Dicho de otro modo, en gráficos, por ejemplo, esto sería el cociente explicitado aquí no por regiones NUTS, sino por comunidades autónomas. Y es muy evidente, ¿no? Pues lo que vemos es que si uno es digamos, una igual situación de dificultades, ¿no? Navarra y País Vasco, con ciertos matices, como podemos comentado antes por el tema de la representatividad de la muestra, ¿no? Pero cogiendo esos matices, Navarra y País Vasco y La Rioja, que también forma parte de esa región, pues encabezan la desigual situación entre inmigrantes y autóctonos que llegan con dificultades a final de mes, ¿no? Una de las explicaciones, pues estamos en zonas, ¿no? Con alta carestía de vida, como por todos es conocido y sufrido, ¿no? Y si tú te quedas en situación de paro o lo pasas peor, pues obviamente, dicho de una manera coloquial, con 500 euros en otras regiones de España, no voy a citar ninguna, o ciudades, se puede llegar a final de mes, ¿no? Cada uno que ponga el ejemplo en su mente que quiera, pero con 500 euros en Bilbao, pues ¿qué haces? ¿No? Paga el alquiler, ¿no? Por no decir hipoteca, pero bueno, paga el alquiler y vive, ¿no? Y sí, pues eso, es imposible, ¿no? Con lo cual, ¿cómo llegas a final de mes? Pues ahogado. El semáforo sinóptico para el área de bienestar. Nuevamente, en Nordeste volvemos a encabezar la desigual situación, ¿no? El rojo nos inunda, ¿no? Frente a otras regiones más que presentan mejores indicadores, mejores resultados, ¿no? Esto, desde luego, es algo en lo que hay que, también sería para la administración, para los políticos, uno de los aprendizajes, ¿no? Lo que hay que intentar es resolver estas situaciones que nos están marcando, nos están diciendo que hay que la integración, que aquí hay algo que chirría, ¿no? Notablemente. Y bien, el índice sintético en el mapa de España y demás. Bien, como digo hoy, de los resultados, el bonus track, ¿no? De dos indicadores, que no salían en el estudio, pero bueno, pues me he permitido hacer un pequeño simulacro para que veáis que la correlación, esto es algo que costaría, o sea, que la verdad es que sería muy interesante a nivel analítico, también muy trabajoso y no sé cómo lo podríamos abordar, pero que la correlación entre indicadores en algunos casos es clarísima, en cuanto que lo que ocurre con uno tiene que ver lo que ocurre con otro, como no podía ser de otro modo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué os pongo aquí? Pues la relación entre el cociente de paro, o sea, entre los dos indicadores que os he mostrado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A nivel autonómico. He hecho las cuentas a nivel autonómico, con los datos que tenemos a nivel autonómico. ¿Qué nos quiere decir? Que a más paro, a mayor desigualdad en el cociente de paro, mayor desigualdad en el cociente de hogares que llegan con dificultades a final de mes.
parece algo lógico y de cajón, pero luego hay que demostrarlo, ¿no? Pues en principio la correlación existe y es obvia, ¿no? Pues como podéis ver ahí, en Navarra y País Vasco, en este caso Navarra, salimos bastante mal pintados, ¿no? Y aquí también. Frente a otras comunidades autónomas, pues podéis ver ahí por abajo Andalucía, Canarias, Baleares, etcétera, en los cuales habría una mayor integración. Pero esto también tiene su truco y como lo dejaré para las conclusiones, ¿no? Y la siguiente sería que también existiría, esto por NUTS. Por NUTS agrupado se ve más claro y con mayor también margen de error, ¿no? Agrupamos las comunidades autónomas y nordeste ahí la situación es clarísima. Vale. Para terminar con los datos, una comparación entre el paro y la tasa de naturalización de las adquisiciones de nacionalidad española. Pues lo que vemos también es que, en principio, ¿cuál es la idea? Que la gente obtiene más, se intenta naturalizar más, donde quizás podemos entender, esa sería como una hipótesis, ¿no? Que hay que demostrarla. Esto es algo de, digamos, os estoy casi avanzando como hipótesis de partida, que podemos pensar que la gente se naturaliza más donde cree que la diferencia con el autóctono es mayor, ¿no? Esto es, por ejemplo, dices, donde la ganancia estoy en situación de paro y donde veo que el compañero autóctono está trabajando y yo estoy en paro, ¿no? Donde, bueno, claro, compañero, donde ese imaginario puedes pensar que si te naturalizas vas a mejorar en tus condiciones de vida. Pues aparentemente también hay una correlación, ¿de acuerdo? Y Navarra, por ejemplo, es curioso, Navarra encabeza a nivel autonómico las tasas de naturalización en España, ¿no? ¿Por qué? Pues aparentemente puede ser porque crees que ser español, tener la nacionalidad española, tiene unas ventajas que no la tienes si eres extranjero. En Andalucía, por ejemplo, con una tasa de paro del 30% para autóctonos y 30% o 31% para extranjeros, la ganancia potencial no parece similar, no parece la misma que en Navarra, que hay una tasa del 13% para los autóctonos y el 40% para los extranjeros, ¿de acuerdo? Y los datos corroborarían que luego que las personas naturalizadas tienen menores tasas de paro. Lo avanzo también. Vale. Las conclusiones específicas para los perfiles de empleo y bienestar y unas generales. Termino ya con esto. Pues un poco en la línea de lo que os he comentado. A nivel, bueno, serían esos tres perfiles, Canarias, ¿no? Por otra parte, noroeste y nordeste y las otras cuatro. Canarias, teóricamente, es donde hay unas desigualdades menores, donde la gente extranjera estaría más integrada. Pero ojo, y esto es importante, una integración a la baja, ¿no? En un contexto más adverso, digamos, iba a decir un taco, pero me lo evito. Las dos poblaciones están igual de mal, ¿no? en esta situación, ¿no? Entonces, estamos integrados, pero los dos casi llorando, por decir así, ¿no? Con una tasa de paro del 30%. Otras, por ejemplo, en noroeste y nordeste, en las regiones para nosotros, vamos, donde vivimos, ¿no? Pues hay unas desigualdades notables con un alto nivel de bienestar para los autóctonos y unos mejores resultados en empleo para las personas de nacionalidad española y peores para los extranjeros, pero como os digo, en un contexto, ¿no? En general menos adverso. Y en las otras regiones habría menores desigualdades, ¿no? Pero siempre también los inmigrantes por debajo de la población española estarían en peor situación y en un contexto un pelín más adverso a nivel general. Se me pilla, ¿no? Por dónde van los tiros. Con todo ello, las conclusiones generales. Que todos estos perfiles tienen cierta interrelación, hay los matices respecto a una pauta común que es la estatal. La normativa en general, salvo cuestiones de políticas sociales que están transferidas y demás, y en el caso de la renta garantía de ingresos sería en este caso emblemático como Euskadi, como digamos una política emblemática frente a otras comunidades autónomas que no la desarrollan, ¿no? Pero bueno, habría matices sobre esa pauta común. Habría matices entre la distancia de los autóctonos con la situación absoluta. A nivel de comunidades autónomas, si desagregamos
pues ya lo he ido diciendo, ¿no? La situación del norte, de las comunidades autónomas del norte frente a las del sur es paradigmática de una desigual situación, ¿no? De algo que ya lo indicaba en el resumen, ¿no? Y ahí está, que lo que no queremos decir con este estudio y lo que no se refleja, por lo menos en esta primera edición que hemos hecho, no lo hemos podido hacer, es compararla. Esto no quiere decir que la situación de una persona inmigrante en una comunidad autónoma sea mejor o peor que en otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo sabemos, no lo hemos podido averiguar con los datos que teníamos, con los métodos disponibles en ese momento. Sabemos que comparativamente, pues esto nos quiere decir algo, que con quien vives al lado estás en peor o mejor situación. Pero con otra comunidad autónoma, ¿qué está mejor? Por ejemplo, en mejor situación, una persona inmigrante en Bilbao o alguien que vive en Mérida o en Jerez, ¿no? Pues tenemos, ahí habría muchos matices, ¿de acuerdo? A nivel general, el impacto dispar de la crisis, ¿no? Hay una peor situación, una peor evolución en el empleo y en bienestar, un deterioro, frente, paradigmáticamente, en las relaciones sociales y en ciudadanía se ha avanzado. Y eso es curioso y habría también que reforzarlo, o sea, que insistir en ello, en que, por ejemplo, en ciudadanía, pues los indicadores de irregularidad, de obtención de nacionalidad, de residencia de larga duración y de otros, son mejores en el año 2011, ¿no? Frente a los que había en 2007. Y lo mismo pasaría en el tema de las relaciones sociales, ¿no? Y con todo ello, lo que habría que dejar la idea es que es una constelación un tanto inestable, inestable por la duración y la dureza de la crisis, ¿no? Y, como decía, porque también no refleja las diferencias en las condiciones de vida, no es currículum vitae, de las personas inmigrantes. Y sin más, pues muchas gracias y me pongo a vuestra disposición con el resto de colegas. Eskerrik asko, Antidio. Bueno, segidan eztabaidarako tartea hasiko dugu. Hiru hitzaldetan agertutako gai nabarmenei buruz. Me gustaría invitar a los ponentes a la mesa para continuar con 40 minutos de debate, que en realidad lo prometido es deuda. Como os he dicho anteriormente, podéis realizar ahora todos vuestros comentarios, sugerencias, preguntas, reflexiones y todo aquello que queráis manifestar. Están las compañeras con los micrófonos y, por favor, levantáis la mano, se acercarán.